Nunca olvidaré aquel día, aunque quisiera. Todo comenzó como una mañana cualquiera, el sol entraba tímidamente por las cortinas y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando un sonido extraño me llamó la atención. Al principio no le di importancia, pensé que era algún crujido normal de la casa, pero luego me detuve. Era un murmullo, un ruido que no podía identificar del todo, y provenía del segundo piso, de la habitación de mi suegro. Mi primera reacción fue la curiosidad, mezclada con un poco de incredulidad. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar en nuestra casa, algo tan personal. Sentí un ligero sonrojo, pero también una especie de impulso de actuar. No quería quedarme con la duda ni asumir cosas sin antes entender. Así que subí las escaleras despacio, con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso y parecía aumentar la tensión que ya sentía. Al llegar a la puerta de su habitación, me detuve. No quería asustarlo ni invadir su privacidad, pero algo en mí necesitaba enfrentar lo que estaba pasando. Respiré hondo, me obligué a tranquilizarme y, con un toque suave, llamé su atención. «Hola, ¿puedo hablar contigo un momento?», dije, tratando de sonar natural, aunque por dentro estaba en un torbellino de emociones contradictorias. Al principio, hubo un silencio largo, y sentí como cada segundo se estiraba de manera incómoda. Luego escuché un «sí», claro, apagado desde dentro, y abrí la puerta lentamente. Mi suegro estaba sentado, con la mirada algo avergonzada y un gesto de sorpresa que intentaba ocultar. La escena era incómoda, sí, pero no tanto como imaginaba en mi mente antes de verlo. En lugar de sentir repulsión, sentí un extraño alivio, al menos era humano, con sus propias vulnerabilidades, y eso lo hacía más cercano, de algún modo. Decidí abordar la situación con cuidado. No quería interrumpir, pero me llamó la atención algo, y pensé que sería mejor preguntar directamente, dije. Él me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba que alguien reaccionara con calma, sin juicio ni sarcasmo, y parecía reconocer eso. La conversación que siguió fue inesperadamente sincera. Me habló de sus hábitos, de cómo a veces necesitaba momentos para él mismo, momentos para relajarse y desconectarse del estrés. Yo escuchaba, tratando de procesar cada palabra, y poco a poco sentí que la tensión inicial se transformaba en una especie de complicidad. No era exactamente una amistad, pero sí un entendimiento mutuo. Ambos compartíamos un espacio en el que lo privado y lo familiar podían coexistir sin vergüenza. Mientras hablaba, noté que había detalles en su tono de voz, en sus gestos, que mostraban que no estaba acostumbrado a abrirse así. Fue un momento extraño, sí, pero también revelador. Me hizo pensar en todas esas veces que juzgamos sin conocer, que nos sentimos incómodos ante lo natural. Y me di cuenta de que la vida familiar estaba llena de pequeños secretos, de pequeñas sorpresas que, si las enfrentamos con honestidad, pueden acercarnos más a quienes amamos. Sentí que algo había cambiado entre nosotros. Una distancia invisible se había acortado, y aunque la situación seguía siendo delicada, había surgido un respeto inesperado. Mi suegro me agradeció por la forma en que había reaccionado, y yo, sorprendentemente, también me sentí agradecida. Había aprendido algo sobre paciencia, sobre comprensión y sobre la humanidad detrás de cada persona, incluso en momentos incómodos. Después de aquel primer encuentro, algo cambió en la atmósfera de la casa. No era que habláramos de ello todos los días, ni mucho menos, pero había un hilo invisible de comprensión que se sentía en cada gesto, en cada saludo al subir las escaleras, en cada conversación sobre cosas triviales de la vida diaria. Yo seguía con mis rutinas, pero cada vez que pasaba por su puerta, recordaba aquel momento y sonreía ligeramente, porque sabía que detrás de esa puerta había un lado del que pocos conocían. Una tarde, mientras organizaba unos libros en la sala, escuché que su puerta se abría y se cerraba con suavidad. Sentí esa curiosidad mezclada con respeto, y decidí que esta vez me acercaría con un objetivo más claro. Quería entender un poco más de cómo él veía la vida, cómo encontraba su espacio dentro de la rutina diaria. No era por curiosidad morbosa, sino por un interés genuino en conocerlo como persona. Lo encontré sentado, leyendo un libro que parecía antiguo y gastado. Me saludó con una sonrisa tímida, casi nerviosa, y me invitó a sentarme. La conversación comenzó con temas ligeros, el clima, la comida, los recuerdos de viajes pasados. Pero de alguna manera,
el ambiente relajado nos llevó a hablar de cómo cada uno necesitaba pequeños momentos para sí mismo, momentos que no debían ser juzgados ni interrumpidos. Él compartió anécdotas de su juventud, de cómo aprendió a encontrar tranquilidad incluso en los días más complicados. Mientras escuchaba, sentí que había algo valioso en esa honestidad. No era fácil para él admitir que tenía hábitos que otros podrían considerar extraños o privados, y sin embargo lo hacía conmigo, con total naturalidad. Empecé a darme cuenta de que esos momentos secretos no eran vergonzosos, sino necesarios, pequeños rituales que le permitían mantenerse equilibrado y tranquilo, incluso dentro de una familia extensa y ruidosa. En un punto, reímos juntos de lo absurdo que puede ser juzgar a los demás por cosas que no entendemos. La risa rompió cualquier tensión restante y, por primera vez, sentí que la relación que tenía con mi suegro podía ser diferente, no solo formal o respetuosa, sino también humana, cercana y sin máscaras. Cada palabra que compartía me hacía valorar más a la persona que estaba frente a mí, no solo al rol de suegro que la sociedad asigna, sino a un ser con su propia complejidad, con sus necesidades y su vulnerabilidad. Al despedirme esa tarde, algo dentro de mí cambió. Ya no había curiosidad mezclada con incomodidad, había un reconocimiento profundo de que todos tenemos aspectos que preferimos mantener privados, y que está bien que así sea. Me sentí más empática, más atenta a las pequeñas señales de quienes me rodean, y también más consciente de que la vida familiar está hecha de momentos como estos, inesperados, incómodos a veces, pero reveladores y, en última instancia, humanos. Al cerrar la puerta detrás de mí, respiré hondo y sonreí. La casa parecía diferente, más tranquila, más cercana. Y aunque nadie más lo notara, yo sabía que algo había cambiado entre nosotros, que un pequeño secreto había servido para acercarnos más que cualquier conversación superficial o formalidad. La vida, pensé, está llena de sorpresas así, momentos que nos enseñan sobre la comprensión, el respeto y la humanidad que compartimos incluso en las situaciones más inesperadas. Pasaron los días y la rutina volvió a su curso habitual, pero algo en la casa ya no era igual. Cada pequeño gesto, cada conversación trivial, parecía llevar consigo una capa de entendimiento silencioso. Yo notaba cómo mi suegro ya no evitaba ciertos temas ni se mostraba incómodo ante mi presencia. Habíamos cruzado un límite invisible, uno que no necesitaba palabras explícitas, solo respeto y honestidad. Un domingo, mientras preparaba la comida, lo vi en la sala leyendo tranquilamente. Esta vez no sentí curiosidad ni incomodidad, sentí una especie de paz. Me acerqué y empezamos a hablar de recuerdos de familia, de historias de cuando yo era niña, de lugares que habíamos visitado. Él escuchaba atentamente, y yo sentía que, de alguna manera, aquella conversación sobre lo inesperado había abierto una puerta para conocerlo de verdad. En un momento, me miró con una sonrisa ligera, y noté un brillo en sus ojos que antes no había visto. No era vergüenza ni culpa, sino alivio. Al parecer, para él también había sido un momento importante, uno que le permitió sentirse aceptado tal como era, sin juicios ni reproches. Me di cuenta entonces de que todos tenemos secretos, hábitos y pequeñas rutinas que nos definen, y que muchas veces el miedo al juicio nos hace esconderlos innecesariamente. Me senté a su lado, y por primera vez hablamos abiertamente de cómo cada uno encuentra su espacio y su tranquilidad dentro de la familia. Él compartió más de sus experiencias, y yo sentí que estaba viendo a un hombre completo, no solo a un suegro, sino a alguien con emociones, necesidades y humor propio. La conversación fluyó natural, con risas y silencios cómodos, y sentí una conexión que nunca habría imaginado antes. Al final, cuando me levanté para seguir con mis tareas, hubo un momento de silencio compartido, un reconocimiento tácito de que aquello que había sido incómodo se había transformado en un puente entre nosotros. No necesitábamos palabras grandilocuentes ni disculpas, el entendimiento ya estaba allí, en la forma en que nos mirábamos y nos respetábamos. Esa noche, mientras me acostaba, reflexioné sobre lo que había ocurrido. La vida está llena de momentos inesperados, a veces incómodos, pero que tienen el poder de acercarnos a los demás si los enfrentamos con sinceridad y sin prejuicios. Y entendí algo más, que la cercanía familiar no siempre depende de la perfección o de la formalidad, sino de la aceptación de lo humano, de lo imperfecto y, sobre todo, de la capacidad de escuchar y comprender. Al cerrar los ojos, sonreí. La relación con mi suegro ya no era solo cordialidad, había algo más profundo, una especie de complicidad silenciosa que nos permitía existir en la misma casa, con respeto y honestidad, incluso ante momentos que antes habrían sido fuente de vergüenza.
Y sentí que eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente fortalecía los lazos familiares, la humanidad compartida, en todas sus formas, incluso en las más inesperadas.